Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista por RST Chile, Radio Televisión Santiago de Chile, hoy día con un tema que yo creo que a todos los trabajadores del país les debe importar muchísimo, porque a propósito de la pandemia o supuesta pandemia del coronavirus, y a propósito también de un largo proceso de desafío hacia las AFP en términos de su existencia incluso, que partió mucho tiempo atrás y que se ha consolidado con un movimiento llamado No Más AFP. Bueno, en el Parlamento terminaron por resolver que quienes debíamos hacernos cargo de los costos de la pandemia, que ha significado un año prácticamente de cese casi total de la actividad económica en el país y particularmente afectando a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, a propósito de todo esto, entonces se legisló para poder hacer un retiro, un primer retiro de un 10% de los fondos de capitalización individual de la AFP. Y ahora hay un segundo momento donde va a tratar de sacarse otro 10%. Y esto dentro de una lógica que yo creo que todo el mundo entiende, que es la lógica de terminar por simplemente desmantelar este sistema de pensiones del país y finalmente, y así ha sido anunciado a través de diversos personeros políticos, que esos fondos, que lo que va a quedar, 80% digamos si se saca el 10 más de cada fondo, 80% de los fondos de cada persona, pasen a constituir un fondo común, ya sea a través de la llamada o mal llamada nacionalización o la estatización de esos recursos. Hoy día, a propósito de todo esto, queremos conversar y preguntarle a una tremenda abogado que es Yasna Barrera, a quienes vamos a invitar inmediatamente al set, para que nos comente una iniciativa de la mayor importancia, debo decir. ¿Por qué? Porque Yasna está por presentar, va a contarnos un recurso de protección respecto de esta posibilidad. Así que démosle la bienvenida esta tarde a Yasna Barrera. Un gustazo tenerte en RST Chile, Yasna. Muy agradecidos por esta entrevista con el canal. Un gusto para mí también, Alexis. Te doy las gracias por este espacio que tú me has dado en tu canal, porque es muy importante que la gente se entere de esta iniciativa para que pueda ser parte de esta iniciativa. Eso es lo importante y la razón por la cual es necesario difundir y que personas tan valiosas como tú nos den un espacio en estos medios de comunicación tan potentes que se han ido creando en este último tiempo. Para contextualizar un poco tal como tú lo dijiste, lo que se pretende hacer es nacionalizar los fondos de pensión y objetivamente hoy existe en la Comisión de Constitución un proyecto de ley presentado por 4 senadores de la República. La senadora Proboste, el senador de Urresti, el senador Latorre de Revolución Democrática y la senadora Órdenes. ¿Ya? Ellos plantean la nacionalización de los fondos y para eso es importante explicarle a la audiencia qué es lo que significa en definitiva nacionalizar o estatizar los fondos. Significa que usted ya no va a ser, claro, significa que usted ya no va a ser más el dueño, digamos, el propietario de los fondos que usted vaya que vaya acumulando en su fondo de capitalización individual como se llama efectivamente. Lo que hay que entender es que ya uno deja de ser el titular del derecho de propiedad sobre los fondos y entonces pasa el Estado a ser el titular de este derecho porque lo que se crea es un fondo común o un fondo solidario, ¿verdad? En donde es el Estado el que administra y el que reparte. Y en definitiva, existe el artículo 20 de la Constitución Política de la República actual que establece el derecho de los ciudadanos para interponer un recurso de protección en el evento de que nosotros veamos
alguno de nuestros derechos fundamentales, como es en este caso el derecho de propiedad, cuando lo veamos bajo amenaza, ¿ya? Es algo bastante poco usual, porque en general los recursos de protección que se presentan en las Cortes son frente a derechos que efectivamente ya han sido perturbados o conculcados, o ha existido una privación efectiva del derecho. En este caso, solamente existe una amenaza, pero esa amenaza, en mi visión jurídica, también da o faculta a los ciudadanos para presentar un recurso de protección. Yasna, a propósito de esto, entonces, yo quisiera partir preguntándote, porque partes señalando de que es poco usual. ¿Ah? Efectivamente, las protecciones se otorgan o se piden más bien cuando los derechos ya han sido pasados a llevar. Pero eso no excluye, y ahí está la primera cuestión, de que frente a una amenaza y además, y es una discusión también, ¿es una amenaza si invocan que van a modificar la ley para esto o en realidad está dentro de la atribución y no puede ser tomado como amenaza sino como un proceso? Primera cuestión. Y la segunda, si entonces efectivamente se puede considerar amenazante para el derecho de propiedad, está la posibilidad también considerada dentro del esquema de lo que significa este extraordinario recurso, que es el recurso de protección, el poder asumir la noción de que estaba amenazado uno de tus derechos o varios derechos están amenazados, entonces puedes recurrir de protección previo a que los eventos que se van a ejecutar se ejecuten. Claro, es poco usual, efectivamente, y existe, según lo que pude ver en este tiempo que entré, digamos, en el estudio profundo de esto, existe bastante desconocimiento al respecto. Por lo tanto, a mí me ha tocado estudiar primero la doctrina, ¿verdad? Correcto. Tenemos el concepto que ha dado el profesor Humberto Nogueira, que es un profesor muy reconocido en nuestro país, constitucionalista, y él efectivamente señala que la amenaza, tal como está definido en la Constitución, es el aviso de un mal futuro Claro. o de un futuro perjuicio que podría existir o no, pero está siendo una amenaza. Luego tenemos la definición del profesor Eduardo Sotoclós, Ya. que también va exactamente por el mismo, digamos, en los mismos términos, ¿ya? Es el hecho de existir un peligro, ¿ya? Ahora, dentro de la doctrina fue el profesor Sotoclós quien Ya. además estipuló ciertos requisitos que debe tener esta amenaza, ¿ya? Entonces dice que la amenaza debe ser cierta en el sentido de que no cualquier persona puede decir, mira, sabes que voy a presentar un proyecto de ley. No, obviamente. Definitivamente ahí ya no sería una amenaza, la verdad. O Exacto. sea, tiene que ser, efectivamente, como lo es en este caso, personas que están, digamos, facultadas para presentar un proyecto. En este caso es un proyecto de reforma constitucional, no como el proyecto de Vallejo, que era una ley simple, por lo tanto fue descartada de plano. En Claro. definitiva, este proyecto tiene otro cariz, que es una reforma constitucional. O sea, al igual como lo hicieron para poder retirar el 10%, digamos, ahora lo están haciendo para nacionalizar los fondos que van quedando. Exacto. Entonces, están utilizando esta herramienta. Por lo tanto, el hecho de que la amenaza sea cierta quiere decir que no sea ilusoria, ¿ya? O sea, que realmente debe tener una cierta factibilidad. Si Y en yo, ese si yo, si sentido, yo te digo, claro si que yo te la digo tiene. que te voy a, te voy a mandar a la luna y te amenazo a mandarte a la luna, bueno, una amenaza poco creíble, ¿no? No, tendría que contratar un SpaceX o algo por el estilo, Claro. subirte a un cohete o algo así para poder mandarte a la luna, lo cual hace la amenaza inviable o por lo menos no aplicable. O lo Y mismo si viable. dijera, te voy a mandar a Morbonia, que no existe el lugar, los romanos decían eso cuando querían mandar a alguien al diablo, bueno, tampoco lo puedo cumplir Claro. porque Morbonia no existe. En este caso se cumple el primer requisito entonces, que es que tenga Que, fundamento la que amenaza. sea que sea cierta, Que claro, sea que cierta. sea
claro, que sea algo que realmente puede llegar a suceder y que no sea cualquier cosa, digamos. Correcto. El segundo requisito es que la amenaza debe ser actual, o sea, que debe ser contemporánea, ¿ya? Exacto. Que no haya sido algo que pasó hace mucho tiempo y que a mí ahora se me ocurre venir a presentar el recurso. Eso estamos ok, porque ahí está el proyecto y de hecho en el mes de noviembre los senadores aparecen en el diario El Mercurio diciendo que van a reactivar este proyecto con mucha ímpetu. Y el profesor Eduardo Sotoclo señala que debe ser precisa, ¿Ya? ¿ya? En el sentido de que se debe señalar que cuando uno presenta el recurso de protección, uno debe decir quién es la persona que lo está amenazando, porque yo no puedo presentar un recurso de protección diciendo contra quién resulta el responsable, por ejemplo, como Correcto. se hace en el derecho penal, ¿ya? Ujú. En este caso es precisa porque los señores están ahí con nombre y apellido, sabemos quiénes son. Así que es otro requisito que también se cumple. Y finalmente, el profesor Sotoclos dice que sea concreta. En definitiva, yo a la Corte le tengo que decir, mire, ¿sabe? Esta amenaza terminaría con tal y tal derecho de esta y esta forma, ¿ya? Y eso está a lo largo del recurso, es decir, hay que leer el recurso, digamos, perdón, a lo largo del proyecto. Exacto. Claro, está a lo largo del proyecto la forma en que se quieren nacionalizar los fondos, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la doctrina y de los requisitos que los profesores tan connotados como el profesor Nogueira, el profesor Sotoclos, han estipulado que se trata de una amenaza, se cumple en este caso, ¿ya? Luego, uno estudia la jurisprudencia de los Ok. tribunales. Entonces Y uno dice, bueno, ¿qué? tenemos jurisprudencia similar Poquísima. en términos, eso quería preguntarte específicamente, porque, bueno, si ya encuentran que ocupar una amenaza para poner un recurso de protección ya tiene un problema ahí de precedencia en términos de la acción. La segunda cuestión es, ¿ha habido algún caso previo, aunque sea en otra materia, donde se haya invocado Claro. entonces un recurso de protección frente a amenazas, aunque sean de otra naturaleza? Claro, la ha habido y me ha tocado estudiar justamente la jurisprudencia porque cuando uno se pone a trabajar en estos temas, uno le toca estudiar todo este tema. Y te quiero leer solamente un fragmento Ok, muy cortito de una sentencia, rol 21.053 de la Corte Suprema del 15 de junio del año 93. ok, Y ya no puede ser más claro porque dice, que el recurso de protección se contempla no solo para los casos de perturbación o privación, sino también de simple amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos amparados por él. De modo que para su procedencia no se requiere que se haya producido el atropello de tales garantías, correcto. sino que basta para acogerlo el temor razonable de que tal violación pueda ocurrir. Eso lo dijo la Corte Suprema en la sentencia que te acabo de señalar según el rol. Lo encuentro notable y quisiera hacer un paralelo y disculpa que te saque del hilo conductor que yo sé que tú tienes porque ya diste esta entrevista varias veces, entonces yo sé que tienes una especie de guión, pero me interesa transmitirle más conocimiento y explotarte un poco ahí en eso a los telespectadores preguntándote cosas como esta. Si entonces ya hay precedentes desde el punto de vista de jurisprudencia donde se invoca un recurso de protección frente a una amenaza que tiene que ser cierta, etcétera, ya vimos los requisitos, ¿podría invocarse el recurso de protección frente, por ejemplo, la amenaza de una violencia intrafamiliar? Te lo estoy preguntando así específicamente, porque hay un mecanismo de denuncia de violencia intrafamiliar que opera bastante rápido, pero en este caso quisiera saber si habría espacio entonces, porque te están amenazando derechos fundamentales, entre otros podría ser el derecho a la vida, al interior de una mala relación en términos familiares. ¿Podría invocarse entonces el recurso de protección, que tiene más fuerza, creo yo, jurídica, y de hecho obligaría a unas cautelares mayores a las que simplemente van por tribunales de familia? Es una pregunta hipotética, pero cuéntame. Mira, la verdad es que yo creo que sí se podría, ¿Ya? pero no se usa porque existen algunas acciones especiales para ello, Ok, como lo son las acciones que se hacen, que se presentan en los tribunales de familia. Y ahí es donde muchos colegas también dicen, me han dicho, pero Yasna, existe el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es sí, decir, si existe un proyecto que es inconstitucional, entonces uno podría, ya, ¿qué pasa? Que el artículo 20 de la Constitución dice que el hecho de interponer este recurso de protección
ya sea por amenaza, por perturbación o privación, no obsta a que uno haga valer los demás derechos, ¿ya? Es más, en cómo estaba redactado este artículo en la Comisión de Constitución, que también lo tengo en el recurso, que es la sesión número 215, ya donde la Comisión de Ortúzar estudia este artículo. La redacción era aún más estricta en el sentido de que decía que este recurso no obsta a las demás acciones o derechos que uno pueda tener e interponer. Por lo Exacto. tanto, si yo presento un recurso de protección, no quedo privado de presentar todas las Correcto. otras acciones. Y eso Eso por quedó, un lado. y eso quedó y también quedó para amparo, entiendo, ¿no? Claro, dice, no obstante, al final del texto, Ujú. dice, no obstante los demás derechos, y por lo Exacto. tanto yo puedo presentar mi recurso de protección y después puedo hacer valer digamos, los demás derechos, que es una acción, es un derecho. Entonces, eso por un lado, Alexis, pero por otro lado, aquí el tema es que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Ya. tú lo presentas cuando ya la cosa está lista, o sea, ya Exacto. no hay nada más que hacer. ¿Y qué vas a hacer tú después con un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Si también hay que ser práctico en la vida, o sea, uno tiene, y como te comentaba hace un rato, uno tiene que ver como ciudadano cuál es la herramienta que le va quedando, porque, por ejemplo, hoy día la inconstitucionalidad ex ante no la puede presentar un No se puede. ciudadano, esto No. no se puede. Ex post la puedes presentar, pero si es que a ti te toca en una causa, o si es que a ti te quitan, pero tampoco aplicaría para poder salvaguardar tus fondos de pensión. Entonces, en realidad, De hecho, Yanna, no. déjame comentarte lo siguiente. Primero, me parece una iniciativa tremendamente interesante desde la perspectiva jurídica pura. Yo creo que es un buen ejercicio de poner a prueba a los tribunales para que ponderen, independientemente de que sea el tema de la AFP, porque podría ser otro tema, entiendo, pero que ponderen los márgenes, los límites y el espacio del recurso de protección que, como vimos y por lo que señalaste desde la Comisión Ortúzar, redactores originales, tenía la noción de incorporar, por supuesto, la amenaza como una conculcación potencial de derecho. La primera idea. Lo segundo, que me parece mejor todavía. Bueno, resulta que este sistema político en que hemos estado viviendo los últimos 40 años, o 30 y tantos años si se quiere, cada vez le quitó a los ciudadanos la oportunidad, en forma sistemática, de poder intervenir dentro de la discusión política en el país a través de alguna herramienta. Bueno, y esta es una herramienta interesante, pues, porque nosotros nos podemos, a través tuyo y a través de los abogados que se quieran sumar a esta causa, nos podemos ver involucrados antes de que esto pase a trámite en el Parlamento. Y esto lo quiero explicar para quienes siguen el canal, Yanna, porque en politología, cuando tú estudias proceso político y cuando particularmente te metes en conquista ideológica, cuando un proceso de conquista ideológica avanza y no tiene contradiscurso y no tiene contraproceso y llega a los niveles donde se tiene que legislar lo que se ha estado inculcando, bueno, es muy difícil revertirlo a su estado original o simplemente eliminarlo. Simplemente sigue avanzando y termina siendo legislado, cosa que hemos visto, por ejemplo, en el tema de la nueva constitución. Pero ese dato quiere decir que tú lo que haces, y por eso me parece tan atractivo, es justamente anteponerte al hecho de que cuando llega a la Cámara y te empieza la discusión, lo único que va a resultar de eso es que se va a aprobar. Independiente que después se mande al Tribunal Constitucional, que terminará por sancionar que se va a aprobar igual. Luego, si no tenemos los ciudadanos ninguna posibilidad de intervenir, porque a uno de los brillantes e iluminados parlamentarios que tenemos en el Congreso, en este peor Congreso de la clase política de Chile en toda su historia, que se le ocurrió hacer esto y nacionalizar los fondos de cada persona del país que ha trabajado en cantidad de años y meter en una bolsa común donde van a desaparecer. Bueno, me parece absolutamente relevante que un individuo, un ciudadano, en tu caso, tenga la posibilidad de recurrir a través de una herramienta jurídica como esta para anteponerse a esa situación. Exacto, y ya que tocaste el tema de la Comisión Ortúzar y de que pusieron la amenaza, te quiero comentar que yo estudié esa sesión, porque justamente
es donde están ahí los señores diciendo, casi que me emocioné con esa sesión, porque ellos decían, este recurso realmente le va a dar una herramienta a los ciudadanos para defender los derechos fundamentales. O sea, Perfecto. ¿qué sacamos nosotros con tener un catálogo de derechos fundamentales si los ciudadanos no van a tener cómo hacerlos cumplir? Entonces, estaban súper conscientes del impacto que iba a tener para Chile ese recurso que ellos estaban creando. Entonces, lo que decía este artículo era, no decía la palabra amenaza, ¿Ya? decía cuando exista un peligro inminente, Correcto. ¿ya? Y el señor Silva Bascuñán fue de la idea de eliminar la frase peligro inminente y reemplazarla por la palabra amenaza. Perfecto. Y él da el fundamento para ello, básicamente que eso sirve como, va a ser como una herramienta mucho más amplia y que es lo que busca la comisión. Y Perfecto. por lo tanto se eliminó el peligro inminente. Entonces, cuando existen también en doctrina y existen también ciertos fallos judiciales que dicen que debe existir un peligro inminente, pero la verdad es que si es la propia Comisión de Constitución que eliminó el peligro inminente y lo reemplazó por amenaza, no me pueden decir a mí hoy día los tribunales o un jurisconsulto, ¿verdad? No me puede decir que debe haber un peligro inminente porque por algo se eliminó. Entonces, pero hay que entrar a estudiar ahí la minucia. Yo creo, Yanna, que en definitiva, todas estas objeciones, todas estas críticas potenciales, jurídicas, tal vez de tus propios colegas, no sé, tienen que ver con que hay que atreverse, pues. Y cuando tú relatas que efectivamente quienes diseñan la Constitución y en particular esto, digámosle a los telespectadores que el recurso de amparo y el de protección son de las dos herramientas más importantes de la Constitución de 1980. O sea, no existía la figura estricta en esa forma, habeas corpus tendría que haber sido, creo, previo, ¿no? Que tenía Claro. el mismo sentido. Pero estas fueron dos herramientas formidables. La gente probablemente no sabe que para un recurso de amparo, por ejemplo, uno puede escribirlo a mano en un papel de cuaderno Llamar por teléfono. o llamar por teléfono y hablar y te graban, no sé cómo es el sistema hoy día, pero yo sabía, porque era un ejercicio que te preguntaban en alguna clase ahí de derecho que tuve, que si importaba que tú lo escribieras, por ejemplo, en una servilleta, el recurso. Y te decían, no, pues usted puede presentar la servilleta y te lo tienen que recibir. Bueno, esa herramienta jurídica Exacto. es formidable. Entonces, los ciudadanos ahí teníamos y tenemos todavía, vamos a ver qué pasa en la constituyente, tenemos una herramienta maravillosa. Entonces, mi pregunta ahora, voy a retrucar respecto, porque voy a hacerte una infidencia, pero no te puedo contar quién, ¿ya? Hoy día ante el programa, en la mañana de hecho, me llamó un colega tuyo que sabía que iba a venir a la entrevista. Entonces me empezó a decir un montón de cosas y yo le decía, ya, ok, listo, perfecto. ¿Cuál es el punto? No, porque es que, mira, al final no se lo van a coger. ¿Y cómo sabes tú que no se lo van a coger? Bueno, porque estamos en un mundo real y eso es la realidad. Pero ¿y qué estudiaste tú? Leyes, derechos. Ah, sí, y no está siempre la posibilidad de ejercer los derechos. Entonces, ¿cuál es el problema que se presente? Y ahí está la cuestión, yo creo, Yanna, más importante. ¿Por qué alguien, por qué un colega, por qué la academia, estoy hablando en términos jurídicos, debiese cuestionar que tú hagas el uso correcto y legítimo de un ejercicio jurídico que te lo proporciona la propia Constitución y la ley? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, la verdad es que el problema con eso habría que preguntarle a los colegas. Yo creo que uno tiene que, sobre todo, como está hoy día nuestro Estado de Derecho y las personas que estamos preocupados verdaderamente y que estamos, yo te digo, o sea, desde el 18 de octubre mi vida cambió efectivamente. Yo me puse las pilas y dije, aquí hay que trabajar, como sea. Entonces, lamentablemente, no toda la gente es así, y son muchos de hablar por WhatsApp, de criticar otras ideas, iniciativas, y no de ponerse digamos,
en campaña o de ayudar, porque todos quieren ser jefes, además. Entonces, a lo Mucho ruido y mejor, pocas nueces y muchos caciques y claro, pocos indios. exacto, Ya. esa es la palabra. Entonces, bueno, yo, la verdad, las cosas que, lo que te podría decir es que cuando yo lancé esta idea, llamé a abogados constitucionalistas que son de todo mi respeto, y le dije, mira, yo creo esto, otro, y me dijeron, sí, ya, no sabes qué, puede ser, pero te lo van a rechazar, Pero es otro problema, porque en pues. realidad se abre una puerta, es que se abre una puerta muy grande, muy amplia, que los tribunales tampoco creo que les gustaría que se abriera esta puerta, ¿te fijas? Porque, Pero sigue siendo otro problema. El primer problema es que exacto, es que es tú que no pudieses presentarlo. Ese es el primer problema. Pero sí lo puedes hacer, no, pues. no, no, por eso te digo, mira, uno, hay que presentarlo sí o sí, Correcto. independiente de lo que nos digan. Así es. Por, independiente, nosotros tenemos que dar todos nuestros fundamentos jurídicos y también en los hechos, y eso es lo que nos corresponde. Y segundo, tratar de que la mayor cantidad de gente se una a esto, porque la idea no es solamente jurídica, también es dar una señal de Política. molestia y de molestia ciudadana, porque esto Sí, es transversal. estoy O de sea, yo acuerdo. creo que a cualquier persona, Alexis, que tú le digas, mire, ¿sabe que sus fondos van a dejar de estar vinculados a su RUT? Por lo tanto, si usted se muere, ya no los va a poder heredar su familia, porque eso va a estar en un fondo que es del Estado. O sea, va a pasar a ser un fondo solidario. Y yo te aseguro, Alexis, que da lo mismo si es de derecha, de izquierda o de centro, al final del día a nadie le gusta que le metan la plata le metan la mano en el bolsillo. A nadie le gusta. Entonces, en definitiva, lo importante aquí es que sean muchos y, y por eso es que necesito difundirlo y hay una amiga que está en este minuto en el chat, entiendo, poniendo, digamos, el link del formulario para que las personas que se quieran Perfecto. inscribir Ahí tenemos a la puedan Catalina hacerlo. Kuhn, miembro integrante del... Bah, qué raro, no me deja mostrarlo, Catarina, el link. Voy a copiarlo y lo voy a mandar yo, porque por algo parece unirse al grupo. Dame un segundito, porque parece que la Catarina no pudo publicarlo. Voy a ver, ahí está. Ya, yo lo publiqué, ahí está. Ya, la Catarina lo estaba publicando. Te quiero contar una historia que refuerza enormemente lo que estás contando y lo que quieres hacer, Yanna. Yo no sé si tú la conoces. De hecho, le pedí a uno de mis hijos que fuera a buscar algo ahí que tenía en la biblioteca. ¿Ah? Y te lo voy a mostrar. Mira, esta foto. Voy a tratar de mostrarla ahí. A ver si ahí en el chat saben o tú sabes quién es este caballero que está aquí. La verdad es que no lo veo con nitidez. No lo ves muy bien. Sí, es complicado verlo. No. A ver si en el chat Sí. ahí saben quién es. Después lo puedo mostrar mejor, porque la verdad es que la... Ah, es que está con el vidrio. Tendría que sacarle el vidrio para que se viera mejor. Pero no, creo que podemos hacer el... No, va a ser un problema. Lo voy a mostrar de nuevo. Este señor que está acá, ahí en el chat van a mirarlo. Este señor que está acá es don Jorge Prat Echaurren. ¿Usted lo ubicaba de nombre, Yanna? ¿A don Jorge Prat? No, la verdad No. no. Bueno, ¿por qué tengo la foto de Jorge Prat Echaurren? Me la regaló el doctor Jorge Vargas Díaz, amigo personal de Jorge Prat Echaurren, que es descendiente, por supuesto, de Arturo Prat Chacón. Esa es la primera cosa. ¿Ya? Evidente. Ya, evidente. ¿Ya? Y por supuesto, pariente de los Prat, que todavía están algunos de ellos actuando en política. Este señor, don Jorge Prat Echaurren, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue llamado por don Carlos para que le arreglara el problema de las pensiones. Porque en ese minuto existían las cajas de previsión social del Colegio Profesional X, bla, 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 y no sé cuántas cajas habían. Y había un desastre y un desorden enorme. Entonces Jorge Prat, que aparte es también quien creó el Banco Central, entre otras cosas, y puede que me equivoque en algunas cosas porque no me he metido en la biografía de don Jorge hace rato, entonces tengo cosas en la memoria nomás. Estoy citando porque se me ocurrió contar esto a propósito de lo que tú estás diciendo, para reforzar el punto. ¿Ah? Mira, entonces don Jorge, bueno, hizo esto y acumuló las cajas de previsión social de las distintas, porque había de todo tipo. ¿Ya? Había cajas de previsión que agarraban la plata y se ponían a fabricar, por ejemplo, poblaciones, ¿ya? Casas.
para los afiliados, ¿ya? Y se le entregaban a ellos, y así. Los fondos de pensión se ocupaban para eso. Bueno, y cuando Jorge Prat logró hacer que este sistema se unificara y empezó a funcionar entonces y empezó a acumularse, porque la plata no estaba en ninguna parte. Imagínate lo que eran cientos de cajas distintas donde la gente y los aportantes ponían su ingreso y eso tenía unos circuitos de movimiento de dinero increíbles. Y nadie sabía exactamente y nadie le podía decir exactamente cuánta plata tenía o cuánta plata no tenía. Había que hacer un raro cálculo al final cuando te jubilabas y te decía usted salió con no sé cuánta pensión. Bueno, Jorge arregló el tema. Y empezó el sistema a funcionar. Y más o menos a los 2 años, Carlos Ibáñez del Campo lo llama. Entonces le dice, esta anécdota me la transmitió así literalmente el doctor Vargas Díaz, así que si hay alguien que quiera cuestionarla, que le pregunte a él. ¿Ya? Entonces le dice, oiga Jorge, le dice Ibáñez, ¿cuánta plata tengo en estos fondos de pensión? Perdón, presidente, pero esa es la plata de los cotizantes. ¿Cómo que es la plata de los cotizantes si yo quiero empezar a hacer carreteras con esa plata? Pero, presidente, si esa plata son las pensiones de los cotizantes, no, no, esas plata las vamos a ocupar para hacer carretera, el presidente soy yo. Y Jorge Prat se tuvo que ir y lo echó Carlos Ibáñez. Y esto pasó en el gobierno de Ibáñez. Así que los que crean que solamente en un gobierno potencial de centro izquierda puede ocurrir, bueno, el gobierno de Ibáñez, no sé si lo podemos catalogar de derecha exactamente, populista le dicen algunos, pero ya se hizo en el pasado y agarraron las platas de los trabajadores, gobierno de Ibáñez como lo acabo de mencionar, y se fueron a construir cualquier cosa que al político de turno en el gobierno, el que sea el presidente, se le ocurrió. ¿Qué le dice a usted que no pueda ocurrir de nuevo, Yanna? Claro, bueno, de hecho en el proyecto que está presentado y que está hoy día en la en la Comisión de Constitución, dice que estos fondos se podrán utilizar para obras públicas. Y además se le quita la iniciativa exclusiva del presidente que establece el artículo 65, actual artículo 65, número 6 de la Constitución Política de la República, en donde todo eso, digamos, de seguridad social y los gastos, digamos, a ese respecto son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Se le quita esta facultad al presidente y se le da porque este proyecto crea un nuevo instituto de seguridad social, entonces en definitiva, como dices tú, está buena tu historia, tu ejemplo, claro, es así, lo que se quiere es utilizar la plata de los cotizantes. Yo creo que lo que se quiere primero es el modelo, ¿cierto? Darle un golpe al modelo, tal como lo dijo Pamela Giles en el primer retiro del 10%, dijo, le hemos dado un golpe al corazón del modelo. No fueron las mismas palabras, pero exactamente lo mismo lo que quiso decir. Y es cierto, porque aquí la idea es que las personas que menos tenían se retiren sus fondos, finalmente van a quedar los que más han cotizado y los que tienen los fondos, digamos, más eh, Abultado. millonarios, ¿verdad? Abultados. Y a eso es lo que quieren pegar el zarpazo. Ahora te cuento que hoy día el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente era inconstitucional lo que estaban haciendo en cuanto al segundo retiro del 10% y que finalmente el gobierno fue el que presentó el proyecto y así se retiró, pero ya con la sentencia, con el fallo del Tribunal Constitucional de hoy, entiendo que ya no se podría presentar un tercer retiro. ¿Tú crees? Pero no, la verdad, Alexis, es que como tú sabes, estamos en un estado absolutamente de insurrección en cuanto a Estado de Derecho se trata. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer es tratar de defendernos al máximo y buscar cualquier herramienta que tengamos, unirnos y simplemente hacerlo, no darle tantas vueltas. Y en definitiva, si tenemos la herramienta y tenemos los fundamentos, hay que hacerlo. Y espero que los tribunales de justicia, digamos, podamos convencerlos. Ahora creo que nombraron al juez Carroza también hoy día, así que no Lo sé la nombraron a Suprema cargo. cómo lo irá. Ya, no, no hay nada que hacer, entonces ya, no estamos perdidos, pero no importa, vamos a hacerlo igual. No, Hay que hacerlo hay que igual. presentar y ojalá seamos miles los recurrentes y salgamos en toda la prensa nacional defendiendo nuestros fondos y de paso defendiendo el modelo. Mira, la cuestión central y el ejemplo que conté de Jorge Prat y el general Ibáñez tiene que ver con que la gente entienda de que nada de esto es nuevo. Ya lo hicieron en el pasado.
ya se quedaron con la plata de todos porque al presidente turno se le ocurrió que era bueno para su campaña y su presidencia ocupar los fondos para hacer calle o plaza o camino o lo que fuera, ¿ya? Pero con la plata de todos, pues, y de cada uno, ¿ya? En definitiva, el hecho histórico avala que lo que quieren hacer los políticos, y particularmente la izquierda chilena que ha venido tratando de, como ellos dicen, desmontar el sistema de la AFP largo tiempo, es echarle mano y robarse estos enormes fondos que son la mayor cantidad de capital que Chile ha tenido en toda su historia. Que esto es otro dato, no sé si lo conocías, Yanda, que en toda la historia de Chile, Sí, 500, claro que sí. 500 años, no estoy hablando de la historia republicana, en 500 años jamás había habido tanto capital acumulado en el país como el capital que hay en los fondos de pensión que pertenece a cada chileno cotizante. Es decir, lo entiendo perfectamente y entiendo también que ese ha sido una herramienta fundamental para que Chile haya podido crecer. Así es. Claro, entonces cuando Pamela Giles dice le hemos dado un golpe al modelo es porque sabe perfectamente que justamente la forma en que Chile ha podido crecer, se ha podido capitalizar y bueno, lo que pasa, Alexis, es que el discurso suena bonito, pero en definitiva cuando uno se pone a sacar las cuentas, uno se da cuenta, valga la redundancia, de que sale perdiendo, ¿verdad? Entonces te muestran todo como una gran injusticia, como que la culpa es de la AFP, que se queda la plata y todo el cuento, pero en definitiva cuando tú ves el trabajo que han hecho la AFP son administradoras de fondos de pensión y lo han hecho bien. Ellos tenían que administrar y tenían que asegurar cierta rentabilidad. Hoy Claro. día sabemos que uno, los fondos están ahí, la rentabilidad ha sido de alrededor de un 7%. Este proyecto de ley nos asegura una rentabilidad de un 2%. Es maravillosa. En el Está bueno proyecto el lo dicen, negocio. maravilloso. Claro, en el proyecto lo dicen. Ahora, ¿cómo te lo van a asegurar? No lo sé, porque en definitiva, sin irnos tan hacia atrás en la historia, tenemos el ejemplo de Argentina, ¿verdad? Que ellos tenían también, ellos tenían el mismo sistema que teníamos nosotros de capitalización individual. Y se le ocurrió a la señora Cristina Kirchner en el año 2008 pasar a hacer exactamente lo mismo que quieren hacer hoy día los senadores, El ¿verdad? manotazo. El manotazo. Entonces hoy día le está generando una deuda del 33% del PIB y además una gran injusticia de que independientemente, Alexis, de lo que tú hayas eh, ahorrado toda tu vida y si yo no he ahorrado nada, vamos a recibir exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa allá en Argentina porque ellos tienen una pensión, digamos, ellos tienen una renta máxima, Sí, una pensión un tope. máxima, que es igual para todos. Exacto. Claro, que es la misma para todos. Y por lo tanto da lo mismo si tú ahorras o no ahorras, a ti te tiene que tocar lo mismo que el de al lado. Y eso evidentemente produce un gran desincentivo para el ahorro, ¿verdad? Y en definitiva, también pasa que el Estado se empieza a prestar esa plata a él mismo y en definitiva empieza empieza este bicicleteo, ¿verdad? Que quien tiene la plata la tiene el Estado y el Estado la tiene que pagar y en definitiva, y ahí es donde empieza, y el economista argentino Manuel Adorni lo dijo, estos son papelitos de colores, dijo, porque claro, es una plata que la tiene el Estado y la tiene el mismo, es como que se la presta al mismo y en Sí. definitiva a la hora de pagar no tiene cómo pagar. Y eso es Como, lo que como, va pasando en definitiva. como dijo Ibáñez a Jorge Prat, esa es mi plata. Ese es el Claro, gobierno hablando, esa es mi plata, ¿ya? No, no es de los cotizantes. Además, te claro. quiero contar algo. ¿Ah? Esto tal vez un dato ¿por qué lo quiero contar en definitiva? Porque en general, siempre que uno se mete en el tema de la AFP, aparece como que uno es parte, ¿no? De algún modo. Bueno, les quiero decir que yo no he Claro. cotizado, creo, sí, he cotizado. ¿Cuándo? La última vez fue hace como 30 años que fue el último trabajo con contrato laboral que tuve porque después de eso me dediqué yo a tener empresa y yo era mi jefe en general. Y no me interesaba y no me ha interesado jamás cotizar. ¿Ya? Entonces, había una plata acumulada. ¿Saben cuánto? Eran como, creo que 180.000 pesos que tenía. ¿Ya? Así que lo saqué nomás. Porque además me aseguro que tampoco se van a robar ni siquiera esas 180 lucas porque ya se acabó. No hay más plata. Y lo segundo, efectivamente, porque una persona, voy a poner un caso tipo, salió un chico de cuarto medio, no le fue bien en la prueba de aptitud,
tampoco se quiso meter a estudiar un ramo técnico y terminó siendo obrero en la construcción. Y la pega de obrero en la construcción, una pega que tiene en general cuando el país tiene crecimiento, pega asegurada permanentemente, pero claro, los ingresos no son sumamente altos, a menos que se especialicen, porque hay obreros en la construcción que sí son especializados y ganan bastante. Pero él va a trabajar en ese trabajo prácticamente unos 30, 40 años, ¿ya? O más, a veces. Y finalmente tiene un pozo ahí, acumulado de su plata, de su trabajo. Y otro señor, bueno, dio la prueba de aptitud, se metió en una carrera a ingeniería, se sacó la mugre para sacar ingeniería, después hizo un magíster y después se metió a trabajar en alguna empresa más o menos importante y grande, porque los ingenieros que trabajan y estudian tanto son contratados por esa empresa, y por supuesto tuvo un ingreso bastante mayor que el trabajador de la construcción sin títulos técnicos ni nada. Y trabajó las mismas cantidades de años, pero por supuesto su pozo es mucho mayor. ¿Cuál es la justicia, Yanna, después de agarrar toda esa plata y no ni siquiera entregarle a cada uno el promedio ponderado, sino que ponerle a los dos un tope máximo que probablemente sea menor a lo que cada uno probablemente habría aportado individualmente, y se acabó? ¿Hay justicia en eso? Bueno, hay que entender que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Ah, O la equidad, es dar a cada equidad y justicia, ¿verdad? Cuando hablamos de equidad y justicia, hablamos de dar a cada uno lo suyo. Yo entiendo que el Estado tenga que apoyar en cierto modo a las personas que llegan a la vejez, ¿verdad? Y por distintos motivos no han podido, digamos, tener una pensión que les permita vivir, y por eso es que existe el pilar solidario. solidario, ¿verdad? Porque nuestro sistema de pensiones tiene tres grandes pilares. Uno es el ahorro obligatorio, el otro es el ahorro voluntario y el pilar solidario. Y por lo tanto el pilar solidario es el que ayuda digamos, justamente a las personas que en su ahorro obligatorio no lo han hecho porque no pudieron o porque simplemente no quisieron, como en tu caso. Pero en definitiva, lo que te quiero decir es que evidentemente no hay justicia cuando yo tengo que meter todo mi dinero, ¿cierto?, a un pozo para que lo repartan totalmente igual. Bueno, pero ese, digamos, detrás de eso está evidentemente toda la ideología socialista con su igualdad, que lo único que hacen es desincentivar en absolutamente todos los planos. Es repartir pobreza, si eso en el fondo. Sí, pero el desincentivo al ahorro en este caso, sí, claro. También tú también puedes ver el desincentivo a las notas cuando tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Aquí vamos a meter a los niños una tómbola para que entren a un colegio, entonces ya no importa si tú tenías un 7 o tenías un 4, porque en definitiva la tómbola entonces va a decidir por ti, ¿verdad? Y ahí vamos matando los liceos de excelencia que ya no existen. Y así sin número de cosas que en definitiva, en virtud de la igualdad, tú vas eliminando la equidad, ¿verdad? Y vas eliminando también el mérito. Entonces, Yanna, yo quisiera hacerle un llamado a toda la gente que está viendo el programa. Estamos con 275 usuarios en este minuto, entiendo, o 72. Probablemente esto va a crecer. Les pido a todos compartir este programa y llamarlo a sumarse a tu recurso. Porque yo entiendo, hasta donde entiendo, que pueden hacerlo de forma individual o de forma colectiva también. Y apoyarte con la firma, o, que sería más interesante, creo yo, incluso, llamar a muchos abogados en todo el país a que presenten los mismos recursos ellos. Tú le puedes mandar al patrón si querés, y se presenten sistemáticamente los recursos de protección en este sentido en todas las cortes de Chile. Cosa que el sistema tenga que responder de alguna manera, ¿ya? Creo que es súper interesante, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Yo he ofrecido, digamos, esto, y la idea es que sea un recurso colectivo. ¿Ya? Ya no individual. La idea ¿Ya? es que sea un recurso en donde... Entonces, yo la verdad es que estoy esperando que se sume la mayor cantidad de gente posible, y en definitiva lo voy a presentar con la gente que haya alcanzado. Ahora, súper importante y jurídicamente, y es algo que no te lo he dicho, pero es súper importante que le quede claro a la audiencia.
En la ley 21.200, que fue la que reformó la Constitución para crear el plebiscito y es donde se crea la Convención Constituyente, establece 4 cosas que la Convención tiene que respetar a la hora de escribir el nuevo texto constitucional. ¿Ya? Sí. Estamos poniéndonos en el caso de que evidentemente se cumpla con lo que se escribió. Yo no estoy diciendo que, digamos, no lo puedo asegurar, pero por lo menos, si nosotros somos un país medianamente serio, deberían respetarse No lo estas somos, pero no 4, importa. Di lo que puede hacer de lo que supuestamente medianamente pero serio debiera hacer. ¿Ya? Pero no es un país serio, claro, eso está pero claro. Dale. déjame ser jurídica para dar mi explicación, digamos. Por Dale. lo menos déjame ser seria yo. Entonces, primero, el carácter de república, ya, de Chile. Segundo, el régimen democrático. Tercero, las sentencias firmes y ejecutoriadas tienen que ser respetadas y por Así lo es. tanto, si nosotros tenemos la suerte de que los tribunales de justicia nos den la razón, como yo creo que debería ser, por lo menos quedaríamos blindados las personas que estemos en el recurso, porque Claro. esto no va a ser en general. Las personas que participen en el recurso van a ser las que van a asegurar sus fondos de pensión. ¿Ya? O sea, por eso es tan importante. Y tercero, bueno, también sabemos que tienen que respetar los tratados internacionales y dentro de los tratados internacionales también está el derecho de propiedad como un derecho que se debe o que se debería respetar. Todo eso me encanta porque como yo siempre discuto con los abogados por lo mismo, porque los abogados me encantan porque viven en este mundo la jurisprudencia, la legalidad y toda la parte institucional formal maravillosa, donde el planeta, el universo, Dios y la creación entera funciona de manera perfecta. Pero como somos seres humanos imperfectos y estamos en el curso de una insurrección revolucionaria que pretende tomarse el poder total, te aseguro que les da lo mismo lo que firmaron en el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 25 de noviembre del año pasado, porque van a pasarle por encima entero. Cuando tienes a un presidente como Tellier del Partido Comunista que te dice en la cara que van a rodear con las masas a la constituyente para que se haga lo que ellos quieren, en definitiva, te están diciendo que les da lo mismo tu constitución, tus leyes, tus tribunales, tus jueces, tus fiscales, tus policías, tus carabineros, cualquier cosa del Estado, cualquier cosa de la institucionalidad, porque se la van a pasar por cualquier parte. Y dentro de eso, ellos saben que el botín mayor, y yo lo estoy súper sintetizando para que la gente entienda la importancia, es que después de toda esta pega enorme que han hecho de movilizar a los cabros a la calle, adoctrinar los 30 años para llegar a la fase ofensiva, etcétera, el botín mayor es que le van a echar mano a la plata a la AFP. Y usted no le quiero contar donde Tellier, Lavallejo y toda la cúpula del Partido Comunista, más unos 4 o 5 grados para abajo, van a terminar viviendo en las condiciones y con esos recursos que usted pagó toda su vida para tener una pensión digna que no va a tener. Así que el llamado es súper simple. Usted quiere resguardar algo en algo o potencialmente hacer algo para proteger esos recursos que son frutos de su trabajo, o va a esperar a que pase lo que yo le digo, que no le creo a la Yarna y que no le creo al sistema y por eso nunca he cotizado y porque en definitiva siempre al final se roban las plata. Ya lo conté con Iván y por eso hice el punto. Bueno, entonces apoye este recurso de protección y ahí vuelvo a poner en el chat 3 veces seguida para que no se pierdan de qué estoy poniendo la dirección de donde hay que sumarse para... ¿Algo pasó? Para participar en este recurso de protección. Y como dice Yarna, el que no participa pierde, porque no va a poder reclamar mañana que no le dieron la oportunidad de hacerlo cuando le roben la plata al resto. Po. Y a usted incluido, si no, se sumó a esto. Así que misión para todos los patriotas, dar a conocer esta entrevista y todas las que la Yarna dé en adelante, porque la van a invitar a muchos canales. Y esperemos que haya presión suficiente, Yarna, que te inviten a televisión abierta. Y luego súmese al recurso, cosa que usted por lo menos diga, pero yo levanté la mano e intenté defender mi dinero cuando todavía tenía posibilidad de hacerlo y no cuando llegó al Parlamento donde no tiene ninguna posibilidad de hacer nada ya. Ninguna. Exactamente. Eso es importante entenderlo y que los abogados, los colegas también lo entiendan. Es decir, hay cosas que se presentan que uno sabe que va a ganar porque son muy obvias y hay otras que hay que pelearlas más y hay otras que también son para dar una señal, para dar un tirón de oreja y en este caso una señal política. Entonces, acá vamos por los dos. Por Porque todas sí las creo, anteriores. por eso te digo que es importante porque
hay efectivamente fundamento jurídico, aquí no es una cosa que se esté interillando, ni mucho menos. Yo te di doctrinariamente, jurisprudencialmente y también por la historia de la ley, que cuando a ti te amenazan sobre un derecho fundamental, tú tienes todo el derecho de ir e interponer un recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones. Querida Yarna, yo te quiero dar las gracias por esta entrevista. La hicimos menos jurídica de lo que yo sé que te gusta hablar, pero yo creo que hay que explicarle con peras, manzanas, historia y además en forma didáctica a la gente por qué es tan importante lo que estás haciendo. Además, te debo decir, va a sonar duro lo que voy a decir, ¿ah? Que el resto de tus colegas, que son tan ponderaditos y que no, porque se puede molestar el juego, la corte o qué sé yo, y no se atreven a levantar una hoja porque alguien se va a enojar por lo que hicieron. ¿Para qué diablos estudiaron derecho si no es para aplicar lo que aprendieron, pues? Así que los colegas que están viendo el programa y que seguramente van a escucharme hablar, déjense de ser cobardes de una vez por todas y empiecen a hacer aquello que están facultados hoy y estudiaron para hacer, que es aplicar la ley, pues. Y lo que está haciendo Yarna, a mi juicio, tiene que ver exactamente con eso, no está pasando a llevar a nadie, está yendo por un camino pacífico a través de la Corte, que no le pega a nadie, para proteger los recursos de todos los trabajadores de Chile, de cada trabajador de Chile que ha estado ahorrando para tener una pensión el día de mañana y que no se la roben los políticos. Yarna, muchísimas gracias por esta entrevista, así que un gustazo haberte tenido en el canal. Gracias a ti, Alexis, y ojalá que mucha gente se nos sume para que realmente la señal sea muy potente. Bueno, con ustedes ha estado Yarna Barrera Cesario. Ella es abogado, la más valiente de todos los abogados de Chile. La vamos a poner ahí en pantalla ella sola porque realmente se merece esa última toma close-up y que todos la conozcan, porque es la única que se ha preocupado de darles la oportunidad a ustedes, ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores comunes y corrientes y cotizantes comunes y corrientes, para que puedan de alguna forma tratar de defender sus recursos, que como ya comentamos largamente, si nadie hace nada y se deja que las cosas simplemente pasen, van a terminar en manos del señor Tellier y compañía, entre otros más, se los aseguro. Yo se los aseguro que no tiene nada que ver con la parte jurídica que está viendo Yarna, porque yo estoy hablando politológicamente nomás. Así que eso, Yarna querida, hasta otra oportunidad y cuando quieras en alguna materia de esta naturaleza volver a exponer, invitadísima por supuesto a RCT cuando guste. Chao. Chao. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Okay.